Estábamos introduciendo el método de interpolación de Newton con diferencia hacia adelante, ¿no? Entonces aquí habíamos remarcado que se requería que los puntos X del dominio, que están en la tabla del dominio de F, estén igualmente espaciados, lo que significa que la diferencia entre dos valores consecutivos de X, el mayor menos el menor, tiene que ser igual a un valor fijo H. Entonces escribimos el polinomio, ahora sacando ventaja en relación a Lagrange, de manera que el único polinomio de los términos polinomiales de grado n es el último. Comenzamos con polinomio de grado 0, que es la constante a sub 0, polinomio de grado 1, que es a sub 1 multiplicado por x menos x0, y así continuamos hasta llegar al último polinomio de grado n, que es a sub n por x menos x0 por x menos x1 por x menos xn menos 1. Y entonces ahora vamos a utilizar el criterio de aproximación que define la interpolación polinomial para calcular esos coeficientes. Se trata de igualar los valores del polinomio en cada punto del dominio con los valores de la función. Entonces, tomando P sub n de x0 igual a f0, resulta que el polinomio se reduce simplemente a sub 0, ¿no? Por lo tanto, a sub 0 es igual a f0. A sub 0 igual a f0. Igualando en x1, tenemos el polinomio escrito como a sub 0 más a sub 1 por x1 menos x0 igual a f1. Entonces, a sub 1 queda f1 menos f0 sobre h, que viene a ser la primera diferencia en f0 sobre h. Igualando en x2, el polinomio con f, tenemos que el polinomio queda reducido a sub 0 más a sub 1 por x2 menos x0 más a sub 2 por x2 menos x0 por x2 menos x1, y eso es igual a f2, ¿no? Ya conocemos a sub 0, que es f0, y a sub 1, que es primera diferencia en f0 sobre h. Entonces, reemplazando y despejando el coeficiente a sub 2, termina siendo diferencia segunda en f0 sobre 2h cuadrado. Entonces, aquí ya uno reconoce un formato, ¿no? Fíjense, este polinomio, perdón, este coeficiente a sub 0 lo podemos escribir como diferencia hacia adelante de orden 0 en f0 dividido entre factorial de 0, que es 1, por h a la 0, que también es 1. Aquí tenemos a 1, que sería la diferencia de orden 1 en f0 sobre h. Aquí tendríamos para sub 2 la diferencia de orden 2 en f0 sobre factorial de 2, que es 2 por h cuadrado, ¿no? Aquí sería factorial de 1, que es 1, en a sub 1 sería factorial de 1, que es 1, por h elevado a la 1. Bien, entonces se cumple en general para cualquier coeficiente a sub k, k variando de 0 hasta n, que va a ser dado por esta fórmula de ese coeficiente. Diferencia de orden k en f0 sobre factorial de k por h elevado a la k. Esa es la formulita para nuestro coeficiente. Bien. Entonces, ahora escribimos ya el polinomio como la suma de todos los términos, donde reemplazamos los coeficientes por su fórmula, ¿no? Entonces tenemos f0 más primera diferencia en f0 sobre h por x menos x0 más segunda diferencia en f0 sobre factorial de 2h cuadrado por x menos x0 por x menos x1 hasta llegar al final, al último término, que va a tener la diferencia de orden n en f0 sobre factorial de n por h a la n por los factores x menos xn, x menos x1, x menos xn menos 1. Bien, ese sería nuestro polinomio en la variable x. Y noten que, las diferencias que aparecen en nuestros coeficientes están todas ellas están
en la primera fila de nuestra tabla de diferencia hacia adelante, ¿no? Están en la posición correspondiente al X0. Entonces, tendremos que armar esa diferencia hacia adelante primero para poder ubicar los coeficientes de esa tabla en la primera fila que representan a estos valores que definen ya a nuestro polinomio completamente, ¿no? Pero hay un pequeño inconveniente todavía en la expresión del polinomio y la variable x, que está metida la separación h entre puntos. Entonces, se puede eliminar esa separación h, ese valor de h en la fórmula del polinomio por un cambio de variable. Entonces, el cambio de variable que planteamos acá es que la variable u nueva en términos de la variable anterior x sea igual a la x menos x0, que es el primer punto de la tabla en el dominio, sobre h. Despejando entonces x menos x0 nos queda igual a u por h. Si reemplazamos acá x menos x0 por su igual ahora que u por h, entonces ya tengo el factor h en el numerador y factor h en el denominador, que lo puedo cancelar, ¿no? Ahí va a desaparecer h. Luego el factor x menos 1 lo puedo escribir como x menos. x1 sería el x0 más un h. Esto es el x1, ¿no? Es el x1, que ha sido reemplazado por x0 más un h, y agrupando x menos x0, quedando menos h suelto, tenemos x menos x0 que es u por h y menos h. Factorizando h, entonces x menos x1 se convierte, x menos x1 se convierte en u menos 1. U menos 1 por h, ¿no? Y aquí tenemos u por h, ¿no? U por h, entonces va a quedar h al cuadrado del numerador, que se cancela con el h al cuadrado del denominador. Y así continuamos calculando los factores hasta llegar al factor x menos xn menos 1. Resulta que el xn menos 1 es el x0 más n menos 1 veces h. Y entonces, agrupando y organizando, tenemos que queda como u menos n menos 1 veces h. Como todos los otros factores tienen h y son n menos 1 factores los que quedan, aquí tenemos h a la n menos 1, que por h da el h a la n, que se cancela con el h en el denominador y desapareció h, ¿no? Entonces al final tenemos la expresión del polinomio en la variable u, escrito sin h ya, y sin x. Ahora la variable es u. Entonces, f0 más primera diferencia en f0 por u, más segunda diferencia en f0 por u menos 1 sobre factorial de 2, más enésima diferencia en f0 por u menos 1 por u menos n menos 1 sobre n factorial. Bien, a ver, veamos la pizarra hidro. Vamos a ver un ejemplito. Bien, aquí tenemos un ejemplo. La tabla de valores x de x es x1, el x0 es 1, el x1 es 3 y el x2 es 5, el f1 es 2, el f0 perdón, es 2, el f1 es 4, el f2 es 7, ¿no? Entonces, construimos para el polinomio de interpolación con diferencias hacia adelante, construimos la tabla de diferencias hacia adelante. Entonces, en esta posición va a ser 4 menos 2, 2, y esta otra va a ser 3 menos 2, 1, ¿no? Los valores que están en la primera fila, a partir de los de f, que representan las diferencias de orden 0 hacia adelante, son los que utilizamos en nuestra fórmula. Entonces, el polinomio que va a ser derivado 2, porque tenemos 3 puntos, tendrá la expresión a0 igual a f en 0, que es 2, más, luego viene a1, que viene a ser 2, sacamos la primera diferencia, que es 2, dividido entre factorial de 1, que es 1, por el h, que es 2, ¿no? El h, que es 2. Fíjense, 3 menos 1 es 2, y 5 menos 3 es 2. El h es 2,
Entonces, ¿qué multiplica a x menos el primer punto de la tabla, que es 1? X menos 1, x menos x0 es 1. Bien, más el siguiente término tiene la segunda diferencia, que es 1, dividido entre factorial de 2, que es 2, y dividido también entre 2, que es h al cuadrado, que queda en 4, ¿no? Por x menos x0, que es 1, por x menos x1, que es 3. Y entonces ahí tenemos nosotros nuestro polinomio construido por interpolación de Newton con diferencia hacia adelante y en la variable x, ¿no? Ahora, probemos nuestro polinomio para ver si está correctamente construido. Es solo reemplazar los valores de x y el polinomio debe dar los valores de f de x. Reemplazando en 1, nos queda 0 el segundo término, 0 el tercer término, nos queda solo el primer término, 2. Es correcto, da el mismo valor de f. Reemplacemos ahora por 3. Entonces nos va a dar aquí 2 más este término de acá va a ser 2 sobre 2 queda 1, 3 menos 1 queda 2, más este término de acá se va a hacer en 2, 0, porque x menos 3 hace 0, y nos queda 2 más 2 igual a 4, que es el valor correcto de f, ¿no? Y en el último punto debería dar 7, veamos, reemplazo por 5, me va a dar 2 más este término sería 5 menos 1, 4. 4 entre 2 queda 2, por 2 queda 4. Y más este último término sería 5 menos 1, 4. 5 menos 3, 2. 2 por 4, 8. Este sí es, veámoslo. Este reemplazo lo voy haciendo acá con más calma. Tendríamos 2 más. Esto es 1 por 4. 1 por 4 queda 4, ¿no? 2 más 4. Y luego más 1 sobre 4. 1 sobre 8, perdón. 1 sobre 8. 1 sobre 8 por. Aquí tendríamos 5 menos 1, 4. Por 5 menos 3, 2. Ahora, 2 por 4 es 8. Entre 8 esto queda 1, ¿no? Entonces, es lo que tenemos acá. 2 más 4 más 1, 7. Está correcto, dio el valor de 7. Entonces, ahí yo verifico que el polinomio ha sido construido correctamente. Ahora, usemos el polinomio para calcular el valor aproximado de f en un punto intermedio de la tabla que no aparece en la tabla. Tomamos como ejemplo el x igual a 2. Entonces vamos a calcular f2 aproximado por el polinomio en ese valor, p2 de 2. Entonces reemplazando por 2, x en el polinomio, el primer término es 2, el segundo queda en 1, y el tercero queda menos 1 octavo. Entonces nos da 23 octavos. Bien, ahora queremos mejorar la situación, entonces construimos el polinomio con la variable u. El cambio de variable ahora es u igual a x menos 1 sobre 2, ¿no? Bien, entonces el polinomio en la variable u quedaría 2 más 2 por u, esta es la primera diferencia, sobre factorial 1, que es 1, queda 2 nomás, por u, más el tercero es 1, la diferencia de orden 2, sobre factorial de 2, que es 2, por u menos 1. Ahí está mucho más simple la expresión del polinomio en la variable u, donde ya no aparece h, ¿no? Solo que ahora, cuando yo quiero evaluar f en 2, x es el que vale 2, pero en el polinomio que ya trabaja con la variable u, yo tengo que cambiar la x por la u.
Entonces reemplazo el cambio de variable x por 2. 2 menos 1 queda 1, sobre 2 queda 1 medio, ¿no? Entonces el valor de u que voy a utilizar es 1 medio. Entonces reemplazo en P2 no 2, sino 1 medio, porque en P2 ahora aparece u, no x, ¿no? Entonces reemplazo 1 medio y realizando las operaciones obtengo otra vez los 23 octavos, como tenía que ser, porque el cambio de variable no va a afectar los valores del polinomio. Los valores del polinomio en la variable u van a seguir dando los mismos valores que la función f. Bien, este es un ejemplo con polinomio de interpolación de Newton con diferencias hacia adelante en la variable x y en la variable u. Vamos a continuar entonces ahora con la interpolación de Newton con diferencia hacia atrás. Entonces aquí también se requiere que los puntos estén igualmente espaciados, ¿no? Los puntos X deben estar igualmente espaciados. Igualmente espaciados. Esas dos versiones de Newton, con diferencia hacia adelante y ahora con diferencia hacia atrás, requieren que los puntos X de la tabla estén igualmente espaciados. Escribimos entonces el polinomio en la variable X como B0, el de grado 0, más el primer grado, el polinomio de primer grado, que sería ahora B1 por X menos el último punto de la tabla, ¿no? Ya no es el punto inicial de la tabla, sino el último punto de la tabla. Más B2 por X menos el último punto de la tabla por X menos el penúltimo. Y así continuamos hasta escribir el polinomio último, que va a ser recién el que tendrá grado n, que va a ser Bn por X menos el último, por X menos el penúltimo, y así hasta llegar a X menos el segundo punto de la tabla. Esa es la expresión del polinomio, la manera en que lo escribimos para generar esta interpolación, ¿no? Ahora, aplicando el criterio de interpolación, reemplazamos X por XN, y entonces igualamos valor de polinomio y función, ¿no? Nos va a quedar B0 igual a Fn. Si tomamos el polinomio x sub n menos 1, nos va a quedar el valor igual a f sub n menos 1, y en el polinomio quedaría b0 más b1 por xn menos 1 por menos x menos xn. ¿Bien? Y entonces, despejando el valor de b1, nos queda diferencia hacia atrás en fn. Fíjense que ahora ya no es el primer punto de la tabla, sino es el último punto de la tabla, sobre h. Entonces, se va a repetir el mismo formato que en diferencia hacia adelante, solo que con los últimos puntos de la tabla, no la diferencia hacia atrás. De modo que en coeficiente b sub k cualquiera, k variando de 0 hasta n, tendrá como fórmula diferencia de orden k en fn en el último punto de la tabla sobre factorial de k por h de k. Entonces fíjense que todos los coeficientes se van a visualizar en la parte final de la tabla. En la parte final de la tabla. Fíjense, B0 es el último valor de f, ¿no? Estamos en la parte final de la tabla siempre. Bien, entonces ahí escribimos el polinomio en la variable x. Tenemos el polinomio escrito en la variable x, y si queremos eliminar h, podemos hacerlo también de manera similar al caso de la interpolación de Newton con diferencia hacia adelante. Es solo que el cambio de variable ahora es u en términos de x igual a x menos el último punto de la tabla sobre h. Y así, despejando los factores, obtenemos nosotros al final el polinomio expresado en la variable u, que va a ser f en el último punto de la tabla más el primer diferencia hacia atrás en el último punto de la tabla por u, más segunda diferencia en el último punto de la tabla hacia atrás, la diferencia por u más 1, sobre factorial de 2. Y llegamos al último término, que es polinomio de grado n recién, que va a escribirse como, aquí no es 2, es enésima diferencia, lo van a corregir. Entonces, diferencia de orden n en el último punto f sub n de la tabla por u más 1, por u más n menos 1 sobre n factorial.
Esa es nuestra fórmula, ¿no? Bien, vamos ahora a la pizarrita hidro. Entonces voy a copiar esto de acá. Y vamos a construir nuestros polinomios de interpolación con diferencia hacia atrás. Entonces verificamos que los puntos X están igualmente espaciados. Fíjense, 3 menos 1 es 2. 5 menos 3 es 2. Ya sabemos, H vale 2. H es igual a 2. Bien. Entonces aquí escribimos diferencia hacia atrás de orden 1. Diferencia hacia atrás. Vamos a ver. Aquí está. Diferencia hacia atrás de orden 1 y acá va a ser la misma diferencia atrás, pero de orden 2. De orden 2. Bien, completamos la tablita. Y veamos. Comenzamos a evaluar acá los términos de las columnas de las diferencias hacia atrás de orden 1 en la posición final de la tabla, ¿no? En esta posición tenemos 7 menos 4, 3. Ahí viene el 3. En la de arriba viene 4 menos 2, 2. Ahí viene el 12 entonces. Y en la posición primera ya no se puede calcular nada porque no tenemos punto atrás del 2. Bien, aquí sí se puede calcular, va a ser 3 menos 2, 1, ¿no? Aquí viene 1. 1 y no podemos más hacer nada. Entonces esta es nuestra tabla de diferencia hacia atrás. Lo que nos interesa visualizar acá son los coeficientes que están, o los valores de esta tabla que están en la última fila. Y entonces podemos escribir nuestro polinomio ya. X de grado 2, la variable X primero, sería igual a el último valor de F, que es acá 7, más la siguiente diferencia es 3 dividido entre factorial de 1, que es 1, y sobre h, que es 2. 3 medios, entonces, por x menos el primer punto de la tabla, menos el último punto de la tabla, perdón, menos 5. X menos 5, fíjense, en X tenemos así, ¿no? Valor de la última posición en F, más diferencia hacia atrás en el último punto de la tabla sobre H por X menos el último punto, ¿no? X menos el último punto. Luego tenemos 1, la diferencia de segundo orden, que es 1, dividido entre, ahora tenemos factorial de 2, que es 2, por h, que es 2 elevado al cuadrado por 4, por x menos el último punto de la tabla, x menos 5, y por x menos el penúltimo punto de la tabla, que es 3.
que es 3. Y ahí está el polinomio en la variable x. Entonces, evaluémoslo el polinomio en el punto intermedio, que era un segundo, ¿cuánto era? En el punto intermedio en x igual a 2. Entonces vamos a evaluar en x igual a 2. P sub 2 evaluado en 2. Eso da como resultado 7 más 3 sobre 2 por 2 menos 5 menos 3. Menos 3. 2 menos 5 menos 3. Más 1 sobre 8 por, ahora estamos 7 menos 5 queda, perdón, no es 7, es 2 menos 5, que es menos 3, menos 3, menos 3, este es el 2 menos 5, por 2 menos 3, que es menos 1. Resultado, vamos a tener 7, más, quedaría menos por el menos 3, menos 9 medios, menos 9 medios, más 3 octavos, más 3 octavos. Entonces, aquí sacamos de número común 8. Vamos a poner denominador común 8. Y entonces aquí va a ser 7 por 8. 7 por 8 menos 8 entre 2, 2, 2 por 9. Y más 3. 8 entre 2, 4. 8 entre 2, 4, sí. 8 entre 2, 4. Y más 3. Eso va a ser igual a, denominador es 8. Debe ser esto lo mismo que antes. Deberíamos dar el 23 octavos, ¿no? Lo verifican ustedes. Debería ser aquí 23 octavos. Bien, ahí está el cálculo entonces usando el polinomio con la variable x. Entonces con la variable u es un poquito más fácil. Ser variable u. Donde u ahora es con el cambio de variable nuevo. U es igual a x menos el último punto de la tabla, que es 5. Sobre la separación h, que es 2. Entonces, con ese cambio de variable, si yo quiero evaluar con el polinomio la variable u, porque fíjense, esto de acá es aproximadamente f de 2, ¿no? Lo que hemos calculado hace un momento. Ahora quiero calcular aproximadamente también f de 2, pero con el polinomio y la variable u. Entonces f de 2 va a ser aproximado por el polinomio evaluado ya no en 2, ¿sí? Vamos a poner aquí P2 de el valor de u. El valor de u lo calculamos
para el x correspondiente va a ser igual a, estamos evaluando en x igual a 2, que da menos 3, dividido 2. Entonces tenemos que reemplazar la u de nuestro polinomio por menos 3 medios. Menos 3 medios, ¿no? Entonces, el polinomio en la variable u lo vamos a poner acá. P2 en la variable u. Va a ser igual a 7 más, sería 3 por u sobre, sería el factorial de 1, que es 1, ¿no? Ya no aparece h, ¿no? A ver, más sería luego el 1 de las diferencias de orden 2 hacia atrás por u menos el último punto de la tabla. Y me chequear la fórmula. No, aquí es x, acá, perdón. Sí, está bien. Primera diferencia en último punto por u, segunda diferencia u por u más 1. Está bien. U por u más 1. Sobre factorial de 2, que es 2, ¿no? Entonces, esto sobre 2, que es el factorial de 2. Bien, y ahora sí reemplazamos acá los valores de u, que es u vale menos 3 medios, ¿no? Entonces ustedes, yo les dejo que hagan el cálculo. Esto va a ser 7, vayan haciendo con su calculadora. Aquí queda menos 3 por menos 3 medios, que ya lo anoté el menos por delante, 3 medios simplemente, dividido 2. Y aquí sería más 1 medio por u, que vale menos 3 medios, menos 3 medios, y más, ya no hay más, ese es el último término. Y eso debería dar, ustedes lo chequean, 23 octavos de nuevo. 23 octavos, debería dar 23 octavos. Hagan los cálculos con su calculadora. Sale, ingeniero. Perfecto. Bien, esas son las dos variantes de Newton. Primera, que requieren sí que los puntos estén igualmente espaciados, ¿no? La última, interpolación, ya totalmente general, que ya no requiere que los puntos estén igualmente espaciados en X. Entonces podemos usarlo para igualmente espaciado o desigualmente espaciado. Es el polinomio de interpolación de Newton con diferencias divididas. Este polinomio lo escribimos a 0 más a 1 por x menos x0. Otra vez comenzamos como si fuesen diferencias hacia adelante, ¿no? A 2 por x menos x0 por x menos x1 más finalmente a n por x menos x0 por x menos x1 por x menos xn menos 1. Como ya no hay h, no hay separaciones de punto, aquí solo hay la versión del polinomio en x. Entonces, aplicando nuestro criterio de aproximación, descubrimos que a0 vale f0, que se interpreta como diferencia de a un solo valor en f0, reemplazando x por x1 en el polinomio, igualando f1, descubrimos que a1 termina siendo diferencia de a dos valores consecutivos f0 y f1. Y
logramos extrapolar que la fórmula por el coeficiente A sub k cuando k varía entre 0 y n va a ser la diferencia dividida tomando los k más 1 valores que corresponden a los valores consecutivos F0, F1 hasta Fk. Entonces ahí está la fórmula de interpolación de Newton con diferencias divididas. Esta es la fórmula del polinomio de interpolación de Newton con diferencias divididas. Y acá está la tabla de diferencias divididas para este ejemplo. X tiene valores 1, 2, 3, 4, por lo tanto, como hay 4 valores, el polinomio es de grado 3 ahora, ¿no? Esto de acá, sí. Bueno, como en este caso tenemos igualmente espaciado, podemos usar la interpolación con diferencias hacia adelante, con diferencias hacia atrás y con diferencias divididas también, ¿no? Los valores de f son 3, 4, 5 y 6. Se construye aquí el primero, el ejemplo, lo trabajamos con diferencias hacia adelante y obtenemos en la variable u el polinomio y lo evaluamos en 1.5, que es un punto intermedio de la tabla, ¿no? Nos da 3.5, bien. Aquí está con diferencia hacia atrás, nos da el mismo valor, 3.5. Y finalmente lo que quiero llegar es a las diferencias divididas. Construimos las tablas de diferencias divididas. Ya ustedes saben construir esta tabla. Este PDF está en la plataforma, lo pueden chequear. Y entonces escribimos el polinomio en la variable x con diferencias divididas, ¿no? Aquí está el polinomio. Y calculamos en 2. Como no hay variable u en diferencias divididas, simplemente en x, reemplazamos x por 2 en el polinomio y nos queda 33 sobre 12. 33 sobre 12. Esto lo chequean ustedes. Daría 33 sobre... Ya no evaluamos en el mismo punto que acá, ¿no? No estamos evaluando en 1.5, sino en... A ver. Esta es la variable u. En 1.5. Aquí, cuando hicimos diferencia hacia adelante y hacia atrás, evaluamos en el mismo punto 1.5, que es intermedio de la tabla, ¿no? Y acá ya no evaluamos en ese punto, por eso da otro valor. Evaluamos en 2. En el punto 2, que tampoco está en la tabla. En x igual a 2. Y nos dio 33 sobre 2. Ustedes pueden chequear esos cálculos. Y con esto hemos terminado la parte de interpolación. La clase siguiente vamos a ver los errores, pero eso ya no entra al examen. Nuestro examen, que lo vamos a planificar la próxima clase, evalúa los temas de todo álgebra lineal que hemos visto, más toda la parte de interpolación hasta este punto. Interpolación polinomial. Entonces les recomiendo que